Ujú. El término vida se relaciona con el alma. Nuestra alma, de acuerdo a la Torá, es eterna. Como vimos, las vestimentas del alma son el pensamiento, el habla y la acción. La vida, conforme está estipulada, como está codificada en la escritura, no se refiere a este cuerpo. La vida no es este cuerpo, porque este cuerpo es temporal. Y de hecho, este cuerpo, algunos viven más, otros menos. Hay unos niños que se mueren antes de crecer y todo eso. Eso sería un poco injusto para todos, para aquellos que se mueren antes y para los que viven después. Pero de acuerdo a la Torah, la vida es el movimiento. ¿Qué significa el movimiento? Si el alma nuestra es el pensamiento, el habla y la acción, estos tres tienen que irse transformando continuamente. Tienen que irse limpiando continuamente. Si estas son nuestras vestiduras inicialmente están manchadas. ¿Y qué debemos hacer? Con la teshuvá que dijimos de este mes, con el agua de este mes, tenemos que ir transformando nuestro pensamiento, nuestra habla y nuestra acción, que son las vestimentas de nuestra alma. Eso significa que estamos limpiando nuestras vestimentas. Al limpiar nuestras vestimentas, tenemos movimiento. Y el movimiento es el tener vida. Y esto es un pensamiento de varias civilizaciones, no únicamente del pensamiento hebreo. Por eso hay un poema de un poeta colombiano que dice: no son muertos los que en dulce calma sus restos posan en la tumba fría. Muertos son los que llevan muerte el alma y viven todavía. Por tanto, de acuerdo a este mismo pensamiento, la vida, la vida es nuestro ascenso, nuestro movimiento, nuestra transformación. Y hemos dicho que nuestra alma es eterna, que no muere. Y ahora estamos impregnados dentro de un cuerpo temporal. Pero nuestro trabajo aquí en el cuerpo es impregnar la luz que comenzamos a tener, compartir esta luz, impregnar esta luz en el universo alrededor nuestro. Ese impregnar la luz en el universo es llevar la luz, crear. Nosotros somos creadores como el creador. Somos sus manos, las manos que el creador ha provisto para dar luz a este mundo. Entonces, con cada uno de nuestros actos, con cada una de nuestras palabras y con cada uno de nuestros pensamientos, tenemos que impregnar de luz en el mundo. Y mientras Interesante. Bueno, eso, comenzamos a ser eternos. Porque la eternidad es la eternidad del alma, la eternidad de nuestras vestimentas, del pensamiento, el habla y la acción. No la eternidad de un ente, bueno, no la eternidad de un ser, ¿sí? Sino la eternidad de nuestra alma, que básicamente es el pensamiento, el habla y la acción. Yo en esta parte decía, no quería entrar todavía a estudiar lo que se conoce como el Gilgul Neshamot, o la reencarnación de las almas, o el ciclo de las almas, porque hay muchos sabios que han hablado respecto de esto y conocen la mecánica de cómo sucede este Gilgul Neshamot, pero no, a mi juicio, no han profundizado en el significado. Y a veces
conocemos mucho acerca de cómo los sabios han dicho y cómo se produce esta mecánica, cómo viene nuevamente el alma. Pero cuando hablamos del Gilgul Neshamot, del volver, estamos dando algún sentido de un ser que vuelve a impregnarse nuevamente de un cuerpo. Y entonces se imaginan un montón de leyes que sí, que volvemos de una forma, que volvemos de otras y sabemos con exactitud y podemos recordar y un montón de cosas. Este es un tema bastante difícil, bastante serio, que hay que tomarlo en el mismo sentido que tomamos todas las historias de la Torá. Está escrito en el Nuevo Testamento que Jesús, Yeshua, cuando le preguntaron a él de si es que él era acaso alguno de los profetas que había de venir. ¿Por qué le preguntaron? ¿Por qué le dijeron, eres tú Elías o alguno de los profetas que había de venir? Y él dijo, no. Pero señalando a Juan el Bautista, él dijo, él es el Elías que tenía que venir. Cuando nosotros nos acercamos a la Torá, cuando los sabios nos enseñan la Torá y todos estos aspectos acerca del Gilgul Neshamot, de la reencarnación de las almas, comienzan a instruirnos unas historias hermosas, fabulosas, desde luego, de que tal personaje fue la rectificación de tal otro. Y es muy interesante estudiar eso, pero tenemos que estar conscientes de que cuando estamos estudiando los personajes de la Torá, no estamos estudiando personajes reales, estamos estudiando personajes espirituales. Y por lo tanto estamos estudiando alegorías. Nosotros sabemos que dice en el mismo Nuevo Testamento, me parece que en Santiago, dice acerca de Sara y Agar, y estas son alegorías. Entonces, cuando estudiamos los patriarcas, cuando estudiamos el desarrollo de la civilización aparentemente del pueblo de Israel, estamos hablando de alegorías. Y en esas alegorías hay lo que llaman algunos reencarnación, la rectificación de tal o cual patriarca, de tal o cual personaje. Pero acordémonos que siguen siendo alegorías. Nuestra interioridad, en nuestra interioridad, nuestra alma es eterna, pero esa eternidad, esa alma nuestra es eterna en el sentido de la información que llevamos dentro. Porque hemos dicho que no somos un ser, o le llaman ser espiritual, pero en realidad somos información que está dentro nuestro. Y esa información es la que se impregna y sigue viviendo eternamente. Cuando la Escritura habla de eternidad, está hablando de la eternidad de las almas. Y no pensemos que esas almas van a sentir, a pensar, a vivir y a caminar como lo hacemos aquí en este mundo. Por eso el estudio de la Torá debe ser un estudio bastante más profundo, bastante serio, y que nos vaya de a poco alejando de la corporalidad. Porque cuando estamos todavía en este mundo, estamos de alguna forma sujetos a esta forma de pensar. Nuestra alma está ligada a nuestro cuerpo y por lo tanto pensamos que todo debe ser similar a la forma en que vivimos aquí. Entonces, de a poco iremos adentrándonos en estos conceptos para ir percibiendo lo que es en la escritura llamada la eternidad. La eternidad, acuérdense que hemos visto, por ejemplo, en la clase pasada, que el tiempo es una ciudad.
Es decir, que cuando la Torá habla de una ciudad de refugio, ¿en dónde nos vamos a refugiar? En un tiempo de reflexión. Y el tiempo de reflexión es este mes de Elul. En la misma forma que el espacio es un tiempo, nosotros tenemos que conocer que todas nuestras acciones van más allá. Todos estos detalles que estamos conociendo van más allá de nuestras palabras, de esas imágenes que son producidas en el conocimiento de la Torah. Esas imágenes que aparecen cuando nosotros decimos, y los cielos se abrieron, por ejemplo, o las aguas se abrieron. Y cuando pensamos que las aguas se abrieron para que cruce el pueblo de Israel, para nosotros ese es un fenómeno físico. Pero no es un fenómeno físico, sino es un fenómeno espiritual. Las aguas, ¿cuáles aguas son las que se abren? Son las aguas de misericordia del Creador. Las aguas que simbolizan la Torah. Y así por el estilo. Hay muchas cosas que tenemos que entender al respecto, pero que tenemos que irlas de a poquito desmenuzando, escarbando en la Torah para poder entenderlas.